tema de hoy es una idea que ronda por todas partes, que le llamamos de alguna manera cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Es un gran enigma. Por mucho tiempo siempre hemos hablado de lo popular, en inglés folk, el folclore. De ahí viene también la palabra. La palabra folclore realmente surgió de la antropología, pero esta idea de la cultura popular es solo un módulo de su especialización en gerencia cultural, su materia de conceptos de cultura, porque es muy importante para usted. Porque usted la repite todo el tiempo cuando dice, voy a escuchar música popular, o eso es una expresión popular, o eso es algo del pueblo. ¿De dónde surgió el concepto de lo popular? Es una cosa muy interesante. Hay muchos teóricos que van a hablar de esto. ¿Qué es el concepto de lo popular? ¿Qué es popular? Por muchos años siempre se dijo que lo popular era lo masivo. Y ahí nos vamos a un teórico muy interesante que va a hablar de que la cultura popular es una cultura de masas, que también volveremos a hablar en el siguiente módulo de él. Su nombre era Theodor Adorno. Adorno escribió la dialéctica de la ilustración, y en la dialéctica de la ilustración tiene un capítulo sobre la cultura y las industrias culturales. Es algo que veremos después. Entonces Adorno lo que dice es que hay una cultura que es masiva. Y es así. Cuando usted escucha una música, piensen en Vicente Fernández, J Balvin, Maluma o lo que quieran, o Shakira, eso lo escucha, lo conoce usted. Yo le puedo decir que usted debe conocer seguramente quién es Don Omar. Y debe conocer una canción de Don Omar. Y así odia a Don Omar, cuando usted la escuche la tarareará. Y es masiva. Y eso es el resultado de un sistema masivo de producción que ha convertido de alguna manera a los productos culturales en productos hegemónicos, que son de alguna manera contenidos y son iguales para todo el mundo. Se escucha igual una canción de Don Omar en el estrato 6, en Dubái, que en Colombia, en uno de nuestros municipios más alejados. Suena casi igual. Como lo interpretamos es lo que es diferente. Por muchos años se pensó que la cultura popular era simplemente la cultura de los iletrados, la cultura de las masas, de aquellos que no podían acceder a la ópera, de aquellos que no podían acceder a la, no sé, piensen ustedes, a leer inglés, los que no podían viajar a París, ir al Louvre, los que no podían de alguna manera ir al teatro, esos que tenían que refugiarse en sábados felices y todas esas cosas. Esa sería la cultura popular. Es una idea elitista del mundo. Y por eso se decía entonces que los populares eran de alguna manera los pobres, las masas y lo demás. Es una idea romántica que nos dice que lo popular de alguna manera es lo que es de las masas y hasta es despreciado en parte. Va a llegar varios teóricos que nos van a decir, eso no es así. Y esos teóricos están en la plantilla. El principal teórico latinoamericano que trabajó el tema se llama Néstor García Canclini. García Canclini hizo varios libros, Culturas híbridas, Culturas populares en el capitalismo y otros libros más. Jesús Martín Barbero ha trabajado un poco el tema también, vamos a ver algo de eso también, está en su bibliografía, seguramente usted ya lo leyó, y expliquemos un poco la teoría de Canclini. Pero para entender a Canclini tenemos que entender a uno de los grandes teóricos del marxismo, un tipo que lo metieron en una cárcel y se murió ahí. Un tipo que fue capturado por los fascistas, torturado y murió encerrado. Realmente sus libros son parte de lo que él escribía mientras estaba preso. Su nombre es Antonio Gramsci. Gramsci escribió una cosa que se llama Los Cuadernos de la Prisión. Los Cuadernos de la Prisión son varios volúmenes que recogen las apreciaciones que tenía del mundo. La teoría gramsciana va a ser una de las teorías más importantes que se van a utilizar en ciencias sociales. ¿Qué decía Gramsci? ¿O qué dice Gramsci? Mientras estaba preso, él concluyó que el mundo de la cultura está dividido en dos bandos. Uno, minoritario, no menos poderoso, pero con menos personas. El bando hegemónico, el hegemón. La gran cantidad de un grupo de personas que controlan la economía y la cultura. Ahí hay intelectuales, que son intelectuales hegemónicos, somos esos intelectuales usted y yo, que de alguna manera seguimos legitimando el sistema de desigual. Ese hegemónico tiene la idea que controlará a los demás. Son los grandes escritores, son los grandes músicos, los grandes filósofos. No se cuestionan el mundo. Son personas que siguen haciendo funcionar el sistema, sea injusto o no. Ahí está, de alguna manera, la cultura que gobierna a todo el sistema, pero una cultura que está más abajo. Él lo identificará como lo subalterno. Eso subalterno podría ser algo similar a la cultura popular. Lo subalterno es el gusto popular.
El gusto popular es algo que no se considera y no se acepta, pero que en algún momento, cuando se acepte, se convertirá en hegemónico. No son ni buenos los populares y los subalternos, ni malos los hegemónicos, son simplemente parte de la cultura. La cultura tiene dos partes, una hegemónica dominante y una subalterna que quiere llegar a ser dominante. Pensemos en Colombia. Hegemónicamente, Colombia históricamente ha tenido un tipo de cultura. Pensemos en la música colombiana. Subalterno es la expresión popular, la champeta de Cartagena. Tal vez usted es cartagenero y su familia es cartagenera. La champeta ha sido segregada y discriminada, tanto que no la dejan presentar en los reinados, que son una cosa de élite, pues cuestionables, pero lo que ustedes quieran, no la dejan presentar. Entonces nuestro amigo el del serrucho, Mr. President, o Mr. Black, perdón, nuestro amigo el del serrucho, Mr. Black, no lo dejan presentarse ahí porque es una expresión que ellos consideran que no hace parte de lo que es la élite. O sea, la champeta es visto como algo subalterno. Así también fue el vallenato. Pero el vallenato, cuando hizo parte ya de la cultura colombiana y se volvió parte de nuestra identidad, con Carlos Vives, no con el juglar, no con el cantante popular, no, con alguien que es de la aristocracia como Carlos Vives o con alguien que es de la aristocracia costeña como Silvestre Dangond. Tal vez usted sea familiar de Silvestre Dangond y sabrá que Silvestre Dangond es una persona que es de una familia de élite. Eso cantado, estas personas por familias de élite se vuelven hegemónicas. Lo que era subalterno se convierte en hegemónico. Tal vez la champeta se vuelve después hegemónica en un futuro y se vuelva parte de Colombia y domine. Esa idea es la de Gramsci. Lo subalterno siempre quiere ser hegemónico y lo hegemónico siempre quiere dominar. García Canclini, todos los teóricos casi, Stuart Hall y demás, de las culturas populares van a tocar esos temas y los van a convertir en sus teorías. Para García Canclini, la cultura popular no es algo romántico. No es como cuando la gente dice, ay, qué lindo, los artesanos mostrando las chivas colombianas y haciendo canastos. No, para él esos canastos son el ejemplo de algo muy triste. La cultura hegemónica, la cultura popular para García Canclini es la apropiación desigual del capital cultural por parte de las masas. Como las masas no tienen la capacidad para decodificar la cultura total, entonces la reinterpretan y la vuelven una especie de remedio. Remedio suena muy duro, pero hablo de remedio porque es recomponer. Piensen ustedes en esto. Colombianos que tienen apellidos, nombres de apellidos en inglés. Douglas, Usnavi, la famosa Usnavi, y todos estos son el resultado de personas que no pudieron y no supieron interpretar la cultura dominante hegemónica norteamericana y la reinterpretaron. Douglas es el apellido del teniente Douglas, una serie que se llamaba MASH de los años 60 y se volvió un nombre popular en Colombia. Hay gente que se llama Disney en base a Walt Disney y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La cultura popular realmente es una recomposición de la cultura hegemónica reinterpretada por el pueblo. Para García Canclini, en los canastos de colores no hay nada autóctono, simplemente es una recomposición de lo dominante. No hay nada romántico en un rito que se haga para turistas, no, lo que hay, incluso él mirará el ejemplo de varios lugares en Bolivia y en México. Piensen ustedes en una representación indígena contemporánea latinoamericana. ¿Es autóctona o es una escenificación sacada de las películas norteamericanas para vender más? Para García Canclini es eso. La cultura popular es una apropiación desigual del capitalismo y de los dominantes. Hay otro teórico que se llamará Stuart Hall. Stuart Hall es tal vez el que crea los estilos culturales, murió hace muy poco tiempo, en la primera década de los 2000, en la segunda década de los 2000, perdón. Y Stuart Hall va a hablarnos de algo muy interesante, que es que realmente hay un pensamiento, junto con otros como Buja y demás, dominado. Somos un pensamiento producto de la colonización y en ese sentido nuestra producción y nuestra interpretación de eso es una interpretación que está basada sobre unos precedentes que son hegemónicos también. Entonces, malas noticias. Como ustedes vieron, la cultura popular, que es romántica para algunos, que es la expresión del pueblo, no es eso para esos teóricos, es simplemente el efecto desigual de la imposición de las culturas dominantes hegemónicas, en el caso nuestro, la norteamericana y la europea. Por eso sería una explicación para por qué la mayoría de las masas tienen nombres en inglés y que no comprenden, porque es una reinterpretación y muchas cosas más, como dibujos animados norteamericanos en bucetas, dibujos animados en murales,
que de alguna manera están descontextualizados, pero que se recontextualizan como parte de la cultura popular. Para terminar, los dejo con otra cosita simpática, que es que para muchos todavía la cultura popular es la cultura autóctona, la cultura que se debe defender y que debe ser patrimonializada. Pero eso se los dejo a ustedes para que lo investiguen y nos vemos dentro de unas semanas. Sigan por favor en el foro y sigan participando en este curso de conceptos de cultura.